Shalom, shalom. Estamos otra vez aquí nuevamente con la segunda parte de nuestra parashá Mishpatim. Mishpatim significa leyes y le encontramos en Shemot 21:1 al 24:18, Éxodo 21:1 al 24:18. Ya vamos a terminar lo que es esta parashá, pero como les dije, en esta segunda parte de este video quiero introducir lo que es eh, la explicación o la enseñanza de acuerdo al Midrash, que me gustó mucho, entonces quiero compartirla con ustedes en este segundo video. Vamos a leer a terminar lo que es, porque se me había alargado mucho la primera parte, hicimos creo que 1 hora y media. Entonces, por eso lo corté. Vamos a hacer la segunda parte. Vamos a empezar aquí con el 24:1 al 24:18. Ya poquito falta para que terminemos. Ok, hablamos acerca de muchas leyes, de qué hacer, qué es lo que dicen nuestros sabios, de que no es algo separado las leyes espirituales con las leyes civiles. Y eso es lo que yo digo, o sea, si todo el mundo continuara con esta práctica de juntar lo espiritual con lo civil, el mundo fuera muy diferente, muy diferente. ¿Por qué? Porque bajo lo espiritual que estamos aprendiendo, de que Hashem nos está instruyendo, pudiéramos hacer la práctica y pudiéramos eh, conducirnos en el mundo, en lo civil o en lo mundano, por decirlo así, bajo lo espiritual, todo fuera muy diferente, no existiera la corrupción. ¿Por qué? Porque desde el momento que hay corrupción es por falta de emuná, falta de espiritualidad, falta de Torah, falta de muchas cosas. Entonces, en nuestros gobiernos, en nuestras políticas, con nuestros jueces, con los abogados, o sea, con todo, y eso va haciendo más corrupción y más corrupción y más corrupción. Entonces, y a la hora de ejecutar juicios que no ayudan en nada para aquellas personas que roban o aquellas personas que cometen ciertas faltas, entonces las leyes no están adecuadas para reformar a las personas, para ayudarle a la persona a que no vuelva a cometer eso, sino que le siguen dando instrumentos a las personas a que sean peores y salgan peores de las cárceles o peores de ciertos lugares donde están, eh, y salen peores. O sea, ya una persona queda fichada y ya no puede encontrar un buen trabajo. ¿Por qué? Porque en vez de reformarla, en vez de ayudarle, lo que hicieron fue hundirlo más. Entonces no estoy justificando a este tipo de personas, pero es la realidad. Una persona que robó por necesidad, ya lo fichan, metieron a la cárcel. Cuando sale a la hora de pedir trabajo le piden la solvencia policial. En la solvencia le aparece que ya estuvo preso por ladrón. ¿Qué compañía va a tener la confianza de darle una oportunidad a una persona así? Aunque la persona en su corazón y en su mente quiere reformar, si quiere cambiar y ya no quiere volver a cometer lo que hizo, eh, solamente quiere una oportunidad, un buen trabajo, un buen salario para poder mantener a su familia o sus necesidades, pero ya no se le dan las oportunidades, ya se le cerraron las puertas. Entonces, ¿qué le toca hacer? Volver a lo mismo y a veces hasta peor. Entonces, por eso dice de que lo civil con lo espiritual no debería, en este tiempo, no debería de ser así, separado, sino juntos. Y eso por eso estamos viendo, porque después de que se entregó la Torá, por decirlo así, o los 10 mandamientos, vienen todas estas leyes. O sea, ¿por qué después de algo tan espiritual, algo tan elevado, viene acerca de cómo tratar a un siervo, de cómo tratar a una persona que robó, cómo tratar a un esclavo, cómo pagarle a alguien porque hice un hoyo y no lo tapé y se fue a ir una persona y se lastimó, tengo que pagar? O sea, todas esas leyes, todas las leyes que leímos en la primera parte, ¿por qué vienen? O sea, para poder ser buenas personas, poder ser rectas, poder ser justos, poder ser todo eso de que nosotros no lo hacemos. Entonces, ¿por qué? Porque creemos que estamos en lo correcto. Si una persona anda manejando y de repente en un estacionamiento
torció, dobló, giró demasiado el volante y con la esquina de su carro le pegó a otro carro. ¿Qué es lo que hace? Ver que nadie me miró, no me miró nadie, me fui. ¿Es correcto? No, la Torah está diciendo que no. Hazle un papelito y primero mira a ver si no es un daño muy grande y para tomarle fotos para que después no vayan a decir, porque también hay que cubrirse, o sea, lavarse, o sea, cubrirse las espaldas, por decirlo así. Déjale un papel y ponle ahí, ¿sabes qué? No te miro, yo iba retrocediendo, le pegué tu carro, por favor revísalo y si algo hay que pintar o algo, yo no le miro nada, pero podemos hablarlo. O sea, eso sería justicia, ¿me entiendes? Eso sería justicia. Y así tú le inyectas eso a esa otra persona y dice, bueno, qué bueno, no le miro nada, ¿sabes qué? Le voy a escribir, ¿sabes qué? No le veo nada, pero te agradezco por haberme dejado esta nota. Y ya, entonces le inyectas eso, esa persona puede hacer lo mismo después y así vas inyectando y vas esparciendo luz, vas esparciendo justicia por el mundo. Pero simplemente haces las cosas. eh, Hubo un caso con una persona que me comentó que en su trabajo, en ese lugar siempre pasan cosas. Tienen cámaras por todos lados y siempre hay choques ahí, siempre hay golpes, siempre hay robo, hay un montón de cosas. Y cuando van a hacer el reclamo con derechos humanos, no, no derechos humanos, son, ¿cómo se le llaman a los que están en las compañías que cuidan según al trabajador? Entonces, esas cámaras no sirven, en ese momento no lo alcanzó a agarrar ahí donde te pasó a ti, y esto, o sea, y nunca responden ahí. Entonces, injusticia total. Pero de tantos casos que he escuchado, uno de estos, una persona salió ya, que ya era su hora, dice, para su casa, iba viendo su vehículo subido en la banqueta que estaba enfrente, subido, no puchado, o sea, subido todavía, o sea, del golpe que le dieron todavía lo subieron ese carro en una cuneta o banqueta, como no sé cómo le llaman, y un golpe de frente y un de atrás donde pegaron y un golpe de frente porque estaba una banqueta ahí, pero la parte de ese vehículo quedó ahí en el suelo del otro vehículo, el que pegó y se fue. La cosa es que la persona llegó y miró su carro, se puso nervioso y se puso mal y todo, y ¿quién me va a pagar a mí? ¿Qué va a pasar con el vehículo? Y ahora tengo que pagar yo, o sea, una situación muy complicada que le dejaron a esa persona. Agarró la parte, la guardó y bueno, se fue. Nadie miró nada, las cámaras no alcanzaron a agarrar ahí o no estaban trabajando, pero las cámaras trabajan y agarran todo cuando es a favor de la compañía nada más, pero cuando es de la misma gente que trabajan ahí, nunca sirven. Y nadie miró nada, nadie decía nada. La cosa es que se fue a reclamar, no le resolvieron nada y quedó. Como a los 4 días, una persona que sí miró, con el temor, fue a decirle a otra persona, ¿sabes qué? Yo miré esto y esto, puedes decirle a la persona que esta y esta persona fue. Y nomás que no me mencione a mí porque no quiero problemas. Entonces, está haciendo justicia, pero ahora hacer justicia o decir la verdad, ahora es un problema. Ahora es una situación de que hasta te pueden despedir o una persona o un problema que te vayas a meter con un compañero. ¿Por qué? Por decir la verdad y por cosas así. Entonces, es complicado ahora decir la verdad y ser justo. La cosa es que la persona, cuando ya le dijeron que esa persona era la que le había pegado, fue a ver el vehículo y la parte que había quedado en el suelo es la parte que le hacía falta a ese vehículo. Entonces fue y fue a hablar con la persona y a la persona le dijo, ay, sí, mira, disculpa, lo que pasa es que yo no dije nada porque me puse nervioso y me fui, ya iban más de 6 días y todavía estabas nervioso y no podías decir, ¿sabes qué? Trabajando en el mismo lugar, siendo compañeros de trabajo y decir, ¿sabes qué? Esperarte, te golpeé, miremos cómo. Ahora es más fácil porque aquí en este país todos pagamos aseguranza de vehículo. No todos, pero por lo menos el 90% puedo decir yo que sí pagamos todos aseguranza de vehículo. Entonces, y ya solo se dan las informaciones y las aseguranzas se arreglan y te arreglan tu vehículo y no pasa nada. Ciertas aseguranzas te suben el pago, pero cierto tiempo puedes apelar eso y te lo vuelven a bajar. Ya fue un accidente, pero igual.
Y ya se dieron las informaciones y ya se mandó a arreglar el vehículo y ya, pero la persona no quedó conforme, la otra persona, y ya que quería hablar con la aseguranza, no sé qué cosa, pero la cosa es que se hizo algo grande. Pero lo que yo quiero ir de que uno tiene que tratar la manera, digo tratar porque estamos en el proceso. Si ya pudiera decir yo soy perfecto, que nunca lo voy a hacer, pero poder decir soy esto, o sea, yo puedo decir háganlo, pero estamos tratando todos. Entonces, ser mejores personas, ser más justos, hacer lo correcto. Y una vez fui a comprar con una persona, hace años, hace unos 2000, 2007, 2008, por ahí. No, 2005, 2004, 2000, sí, 2004. Fui a comprar con una persona y la persona conocedora de Torah. Entonces fuimos a comprar y en lo que él agarró un cartón de huevo y cuando lo puso, eh, le cayó de lo que él llevaba a una parte de los huevos y se quebraron como dos, tres huevos. Entonces otra persona que andaba ahí le dijo, no hombre, no te lleves eso, reponlos ahí, agárrate otro, bueno, porque ya se te quebraron. Y dijo él, no, no, dijo, porque se me quebraron a mí. Yo lo puedo hacer como mucha gente lo hace, que de repente llevan algo y lo quebraron, entonces ellos lo quebraron, lo recogen, lo tiran y agarran uno nuevo. En este caso se quebraron dos, tres huevos, pudo haberlo puesto ahí, agarrar otro y pues el personal, los empleados pueden pensar que un accidente los tiran y ya se resolvió la cosa, pero no, a quien le están haciendo el daño es al dueño. Una. Y dos, estás robando, porque al hacer eso estás engañando y estás robando, porque estás robando algo que tú ya hiciste. Entonces mejor lo llevó él y pues ya no sé yo si los hizo, aprovechando que ya iban quebrados. O sea, sí estaban quebrados, pero no se había salido todo, pero los habrá hecho, los habrá tirado, no sé, pero era su responsabilidad y lo mejor que hizo él fue pagarlos. Entonces, hacer lo correcto. Cada quien que piense y vea lo que es correcto y que no. Así que estamos hablando de todo eso, de las leyes y de qué tenemos que hacer, que no. Ya vamos a entrar un poquito más profundo y de diferente manera según el Midrash. Pero quiero terminar esta parte y dice 24.1, Shemot o Éxodo. A Moshe él dijo, o sea, Hashem, asciende a Hashem tú, a Aarón, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel. Y se prosternarán a la distancia, ¿ok? A la distancia, o sea, van a subir, pero no hasta arriba, sino a una distancia. Y se acercará Moshe solo a Hashem, pero ellos no se acercarán, y el pueblo no ascenderá con él. O sea, el pueblo, Har Sinaí, subieron, aquí se iban a quedar Aarón, Nadab y Abiú y los 70, y Aarón iba a subir. Perdón, Moshe iba a subir hasta donde estaba Hashem. Vino Moshe y le narró al pueblo todas las palabras de Hashem y todas las leyes, y respondió todo el pueblo cual una sola voz, y dijeron, las palabras que ha hablado Hashem haremos. Permítame. Que a veces ando buscando ciertos textos en hebreo. Entonces el pueblo dijo Naase Benishma, que significa como escucharemos y haremos. No, perdón, haremos y escucharemos. Entonces dice que todo el pueblo con una sola voz, o sea, no todo el relato, una sola voz, todo el pueblo dijeron, haremos y escucharemos.
todas las palabras que ha hablado Hashem haremos. Y escribió Moshe todas las, o sea, dice que Moshe, después que Hashem había hablado con él, vino Moshe y habló con todo el pueblo y les dijo todas las leyes, se las explicó, imagínense, o sea, no está, y eso no está escrito así, literal, así aquí, sino que él habló mucho con el pueblo y les contó todo lo que Hashem le había dicho, se los explicó todo lo que era respecto a las leyes y todo. Entonces dice, y escribió Moshe todas las palabras de Hashem, le escribió todas las palabras de Hashem. O sea, todo fue escrito, 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 imagínense. Entonces, y eso es lo que el pueblo ha mantenido por generaciones. Entonces dice, madrugó por la mañana y erigió un altar al pie de la montaña y 12 monumentos por las 12 tribus de Israel. Y envió a los jóvenes de los hijos de Israel y ellos presentaron ofrendas de elevación y sacrificaron como ofrendas de paz festivas para Hashem, toros. Y tomó Moshe la mitad de la sangre y la colocó en cuencos y la otra mitad de la sangre la arrojó sobre el altar. Tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo. Tomó el libro, no una hoja, 2 hojas, el libro del pacto. Y leyó, dice, a oídos de todo el pueblo y dijeron, todo lo que Hashem ha hablado, haremos y obedeceremos. Y tomó Moshe la sangre y la arrojó sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que ha sellado Hashem con ustedes con relación a todos estos asuntos. Entonces dijo, Naase Benishma. Imagínense, Naase Benishma. Haremos y escucharemos. O sea, ¿por qué no dicen primero escucharemos y después haremos? Cuando tú le dices a una persona, te puedo pedir un favor. Y tú le dices, sí, pero ¿qué es? Pero me lo vas a hacer. Primero dime qué quieres o qué favor quieres y luego te digo si te lo voy a hacer o no. El pueblo en este caso dijo, haremos primero y después escucharemos. O sea, la confianza, la emuná que tenían en Hashem era tan grande que sin importar lo que Hashem les iba a imponer, le dijeron primero, haremos y escucharemos. Entonces, lo van a hacer y obedecer y van a obedecer. Dice Rashi comentando sobre Bereshit 37:27, dice, interpreta Benishma, que significa obedecer, basándose en la traducción de Onkelos de nuestro versículo. De aquí podemos aprender que los judíos declararon su decisión de hacer y obedecer todo lo que Hashem les ordena, incluso antes de que fueran entregados los mandamientos. Esta proclama se ha convertido en la consigna eterna de la fe de Israel en Dios y de la entrega total del pueblo judío al cumplimiento de su palabra. Para el saduceo, que quería burlarse de la Torá y de la nación que obró de esta forma. Esta declaración era el colmo de la temeridad. Este suceso increpó a Rabá diciéndole, ustedes son un pueblo arrebatado porque anteponen la boca a los oídos al afirmar que iban a hacer aún antes de siquiera escuchar cuáles serían los preceptos. Rabá replicó simplemente que los judíos somos un pueblo íntegro que ama a Dios y que sabe que Él jamás nos exigiría algo que se encuentra más allá de nuestras posibilidades. Los saduceos y toda su ralea, continuó Rabá, son arteros y corruptos, dice, y por eso proyectan en los demás la desconfianza que ellos mismos merecen, fruto de su naturaleza perversa, al suponer que Dios no es digno de confianza. Es una discusión que hay en el Talmud, en Shabbat 88a al B, según Rashi. Los judíos tenían fe en Dios y por eso Él los comparó a los ángeles, ya que estos también se subyugan a Dios por completo y de modo incuestionable. Los sabios enseñan en Shabbat y Vid que cuando Dios oyó que Israel proclamaba Naaseh Benishma, o sea, haremos y escucharemos, o haremos y luego obedeceremos, o sea, diciéndole, está bien, todo lo que tú nos digas lo haremos. Si Hashem interpretó, no les he dicho todavía todas las leyes bien,
o que les voy a entregar todo esto y ya me están diciendo que lo van a hacer sin antes saber. O sea, Hashem dijo, entonces los comparó con los ángeles, así como los ángeles que no tienen libre albedrío porque ellos solo están a la disposición de Hashem, comparó al pueblo como ángeles. Dice, Dios oyó que Israel proclamaba Naaseh Benishma y exclamó, ¿quién reveló este secreto a mis hijos, el secreto de los ángeles ministeriales que usan para sí? Dado que los ángeles tienen el mismo orden de prioridades, se los llama fuertes guerreros que cumplen sus órdenes para obedecer la voz de su palabra. Eso está en Tehilim 103:20, en Salmos 103:20. Hay que reconocer que al construir el becerro de oro, dice, los judíos perdieron las coronas con que fueron adornados cuando pronunciaron Naaseh Benishma. Pero retornar a ese sitial sigue siendo nuestro objetivo. O sea, la perdieron por lo mismo, o la perdimos, por decirlo así, porque después de todo esto hacen el becerro de oro y Hashem les quitó las coronas, o sea, las flores que les había puesto. Pero ese es el punto que estamos haciendo ahora, regresar a ese nivel y que Hashem vuelva otra vez a ponernos esas coronas. Dice, fueron ganados, pero sí, ese es nuestro objetivo. Además, uno de los principios de nuestra fe es que la grandeza espiritual de nuestros antepasados, incluyendo a los patriarcas y a la generación que estuvo en el Sinaí, constituye nuestro legado nacional. La gente quizás no llega a cumplir con sus aspiraciones, pero no obstante es moldeada por sus anhelos. Somos los herederos de aquellos que expresaron su devoción con tanto entusiasmo que incluso más de 1500 años después los saduceos todavía los consideraban la irreflexión en persona. No por ello debemos cejar en nuestro esfuerzo. Dios nos consideró a la par de sus ángeles ministeriales. Ese fue otrora nuestro nivel y sigue siendo nuestro objetivo. De acuerdo con el pasaje talmúdico citado, las sempiternas, las sempiternas palabras haremos y obedeceremos fueron pronunciadas el 5 de Sivan, antes de que fueran entregados los 10 mandamientos, lo cual respalda la opinión de Rashi con respecto a la cronología de este capítulo. Okay. Y dice que ascendieron Moshe, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel. Vieron al Dios de Israel y bajo sus pies había la semejanza de un enladrillado de zafiro y era como la esencia del cielo en pureza. Contra los hombres insignes de los hijos de Israel, él no extendió su mano. Contemplaron a Dios, pero aún así comieron y bebieron. O sea, según dicen nuestros sabios, que Nadab y Abiú y los 70 ancianos, aparte que sabían que no tenían que subir más, aparte que no subieron, pero estuvieron como muy queriendo ver más y queriendo ver más, y fue lo que alcanzaron a ver, lo que dice esto. Pero que Hashem no le gustó, pero aún así los perdonó. Como dice, y vieron al Dios de Israel, y bajo sus pies había la semejanza de un enladrillado de zafiro, y era como la esencia del cielo en pureza. Contra los hombres insignes de los hijos de Israel, está hablando de ellos, él no extendió su mano, dice. Contemplaron a Dios, pero aún así, dice, comieron y bebieron, o sea, los dejó hacer todavía lo que tenían que hacer. Dijo Hashem a Moshe, asciende hacia mí a la montaña y permanece ahí, y te entregaré las tablas de piedra y la enseñanza y el mandamiento que he escrito para enseñárselos. Y se paró Moshe junto a Yehoshua, su asistente, y ascendió Moshe a la montaña de Dios y a los ancianos dijo, aguárdennos aquí hasta que retornemos a ustedes. He aquí que Aarón y Hur están con ustedes. Todo el que tenga un problema deberá acercarse a ellos. Y ascendió Moshe a la montaña y cubrió la nube a la montaña y se posó. O sea, luego estaba con Yehoshua Ben Nun, pero luego Moshe subió y la montaña cerró y las nubes cerraron. Y ya Moshe se quedó en la cúspide con Hashem.
Dice de que y posó la gloria de Hashem sobre el monte Sinaí, lo cubrió la nube durante un periodo de 6 días. Esos 6 días son los que le digo que él se iba a preparar antes de ir con Hashem. Y llamó Moshe y llamó a Moshe en el séptimo día desde en medio de la nube. La aparición de la gloria de Hashem era como un fuego consumidor en la cima de la montaña ante los ojos de los hijos de Israel. Entró Moshe en medio de la nube y ascendió a la montaña. Y permaneció Moshe en la montaña durante 40 días y 40 noches. Y aquí termina lo que es la Parashá Mishpatim. Imagínense, o sea, después de eso vino y subió Moshe y las nubes cerraron, o sea, taparon. Ya se quedó simplemente Moshe con Hashem. Ok, vamos a regresar. Así que en esta parte ya en este momento que vamos a leer, solo les pido un poco de paciencia para poder ir traduciendo al momento. Dice, ¿qué es lo que Mishpatim nos enseña? Dice, de cómo actuar contra los demás. Esto es lo que esta parasha nos va a enseñar. Recuerden que la parasha Mishpatim significan leyes. Y Mishpatim tiene otro nombre para leyes que es Dinim. Ese es el plural. Que nos enseña de cómo tratar a los demás y cómo ellos deberían de tratarlos a él. Habla acerca de qué es lo que nosotros debemos hacer si alguien le bota el diente a alguien o si su perro muerde a alguien y le rompe algo, lo daña. Si nosotros prestamos un lapicero, dice, y lo arruinamos en el momento que lo usamos, o sea, esto está hablando ya contemporáneo, o sea, de este tiempo, ya no así, muy de atrás, sino para que podamos entender. Porque, o sea, aparte de que dice, cuando ahí habla de animales, o sea, lógicamente nosotros no vamos a ir a pedir prestado un burro, no vamos a ir a pedir prestado un buey para arar porque yo no tengo granja o yo no tengo cultivos o un campo para arar, pero por eso está hablando de lapicero, o sea, aún algo muy sencillo que yo le digo a alguien, le digo a alguien, ¿me puedes prestar tu lapicero? Y me dice, sí, y ya lo ocupo, y en ese momento, pum, se arruina. O sea, hay una ley para eso. El lapicero ya estaba usado, no era nuevo, pero en mis manos se rebalsó. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Nomás se lo regreso ya rebalsado? ¿O le tengo que comprar uno? ¿O soy absuelto a que no pase nada? Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, por eso está hablando de nuestro tiempo. O sea, que no creamos que la Torah siempre todo es, oh, pues eso es antes, eso es, por eso se le llaman malmente, el que no me gusta, le llaman el antiguo. Entonces, ¿sabes? ¿Antiguo de qué? Si eso sigue siendo, está más vivo que hasta nosotros. Entonces, cada palabra que hay en la Torah es para todos los tiempos, para todas las generaciones, es eterno. Entonces, en vez de un buey, es una pluma, un carro, cosas así de nuestro tiempo. Entonces, todo eso es lo que vamos a aprender. Mm, Dice que aprender, dice qué ley es para cada situación. Preguntarle a alguien que haya aprendido muy bien acerca de estas leyes y él sabrá muy bien las informaciones, dice. Entonces así empieza, dice. Después de que Hashem entregó los mandamientos, dice, Hashem les enseñó a ellos mishpatim, les enseñó leyes, después de haber entregado los 10 mandamientos, que lo leímos en la Parashá Yitro. Entonces Hashem nos entregó, después de eso, leyes de cómo un judío debe tratar a otro judío. Dice que la Torah nos enseña
de que nosotros debemos entender o mantener dos tipos de mitzvot. Dos tipos de mitzvot. Mitzvot número uno hacia Hashem. Por ejemplo, dice, creer en Hashem y temerle a Él. O sea, temerle, ya les he dicho que no es estar escondido y estar temblando, o sea, ese tipo de temor, sino un temor de no hacer algo en contra de lo que Hashem no quiere que hagamos. Porque al final el beneficio no es para Él, el beneficio es para nosotros. Y la otra mitzvah es, una es para Hashem y otra es para las leyes civiles. ¿Se acuerdan que en las dos tablas de piedra o en los dos lados, 5 yo les había dicho que era entre tú y Hashem y los otros 5 leyes civiles? Entonces está diciendo, son los dos tipos que tenemos que recordar, uno de nosotros con Hashem y otros de nosotros como contra otros. Dice, como ejemplo, dice, ¿podría un judío, dice, tomar algo que no es de él? Y dice, y si lo toma, y si toma ese algo, dice, que no es de él, ¿cómo podría ser castigado? O sea, está hablando del robo, del hurto. ¿Qué pasa? Dice, a un judío que hiere, que causa una herida a otro. La parashá nos enseña las leyes, dice, de cómo podemos manejar el tipo de daños que le hicimos a una persona o a una propiedad. Espérame, que estoy un poco desalineado. Entonces, todas este tipo de leyes se llaman mishpatim. ¿Cuándo Hashem enseñó estas leyes a Moshe? Hashem le entregó los mandamientos al pueblo, dice en el Har Sinaí. En la mañana del día 6 de Sivan. Esa tarde, él habló con Moshe de Mishpatim, las leyes. En Moshe se las transmitió al pueblo. Dice que how Moshe used to teach Torah to the Jewish people. Cómo Moshe hizo para enseñarle Torah al pueblo de Israel. Dice, como las personas usualmente, como el pueblo dice usualmente, dice, aprenden nuevos mandamientos de Moshe. Dice, primero Hashem le dijo las mitzvah, or few mitzvot together. Primero le dijo la mitzvah, un mandamiento, o algunas de ellas juntos a Moshe. De ahí Moshe se las transmitió a Aarón. Y luego y Aarón dice al pueblo, por eso le dice, si viene un problema o la gente necesita saber algo, ustedes lo van a resolver, por eso están aquí. Igual para que el pueblo tampoco nos suba más. Ok, vamos a ir avanzando un poquito. Ok. Vamos a leer una historia. Dice, the student who could not remember his learning. Había un estudiante que le costaba recordar lo que él había aprendido. O sea, muchas personas leen o quieren aprender y se les olvida o ya no recuerdan. Entonces había un estudiante que tenía problemas con eso, de que se le olvidaba lo que él había aprendido. Dice que un estudiante de Torah estaba muy triste, dice. Que él siempre aprendía Torah, que él siempre estudiaba Torah, pero que él siempre olvidaba todo lo que él había aprendido. Su profesor, Rabbi Shimon Bar Yochai, was no longer alive, ya no estaba vivo, dice. So the student went to the Rabbi Shimon Bar Yochai, dice. Y en ese tiempo ya no estaba vivo, pero luego dice que él fue a hablar con él llorando amargamente. If I can never remember what I learned, how will ever become a Tamil Chacham?
Si yo nunca puedo recordar qué es lo que yo he aprendido, ¿cómo podré llegar a ser un Talmid Jajam? ¿Qué es un Talmid Jajam? Es un estudiante sabio, o sea, es una persona, un erudito. Entonces, si yo no puedo recordar todo lo que yo estudio, ¿cómo un día podré yo lograr ser un, un Talmid Jajam? O sea, un estudiante grande, porque no es como que no haya aprendido nada, porque todo se me olvida. Dice, esa noche, dice, oh, ok, perdón, ya entendí. O sea, él le hablaba a su rabino, o sea, el rabino que él había tenido, pero en este tiempo el rabino ya no estaba vivo. Entonces, él como que le comunicaba al rabino eso, porque había sido rabino de él. Entonces dice que esa noche el estudiante tuvo un sueño. Rabí Shimon Bar Yochai se le apareció a él, dice, y le dijo, "If you- si tú tiras 3 piedras hacia mí, I will come", le dijo, yo vendré. Si tú tiras 3 piedras hacia mí, yo vendré, le dice. ¿Cuál es el significado de este sueño? Preguntándose el estudiante. Entonces, pero él vino y él fue con un jajam, con un sabio, quien sabía, dice, cómo explicar sueños. Dice, "Can you tell me what my dreams means?" ¿Podrías decirme qué significa mi sueño? Él le preguntó. Y el jajam le explicó. "You don't remember your learning because you don't repeat it often enough." Tú no recuerdas tus aprendizajes o lo que has estudiado porque tú no lo repites muy seguido o muy suficiente, o sea, lo que he aprendido. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? La Torá la leemos cada año, o sea, cada año, cada año, cada año, cada año, lo mismo y el mismo y lo mismo. Entonces, esto que estamos leyendo hoy lo vamos a leer el otro año, pero tal vez más extenso, tal vez más profundo. Entonces, lo poquito que pudimos entender hoy, el siguiente año lo reforzamos y el otro más reforzado y así cada año y siempre vamos a sacarle algo. Un ejemplo, las canciones. Primera vez tú escuchas una canción y nunca la habías escuchado, primera vez. Entonces no la vas a cantar. ¿Por qué? Porque no la conoces, nunca la habías escuchado. Pero ¿qué pasa si la escuchas 2 veces? ¿Qué pasa si llega bien famosa una canción y la escuchas en la tarde y mañana y así y te ha gustado? Entonces primero empiezas tarareándola y de ahí una que otra palabra, el coro es muy importante en una canción y así vas. Entonces, entre más la practicaste, entre más la repetiste, te la aprendiste. Entonces, es lo que le está diciendo el rabino, el jajam. A ti se te olvida porque no repites lo que tú has aprendido y es necesario repetirlo. Los audios que yo mando no es porque me gusta escuchar mi voz, sino porque yo mismo lo estoy haciendo y como a la semana o 2 semanas yo lo escucho uno, escucho otro, busco cuál quiero escuchar y hay algo como que si yo no lo dije, como que si fue otra persona, pero de tanta información algo me refresca a mí. Entonces, así es como uno va aprendiendo, repitiendo, repitiendo y repitiendo. Los niños al empezar a leer, a hablar, lo hacen repitiendo. Mi hijo pequeño, yo le digo, ¿cómo se dice? Y a veces se le olvida, pero cuando ya lo vuelve a escuchar, yo le digo tal cosa y lo repite. Y entonces así lo va practicando. Entonces, el ejemplo que le está dando, que porque no lo repites seguidamente suficiente. Y le dijo, tu maestro te estaba diciendo that if you repeat it, whatever you learn 3 times, you will remember. Entonces por eso le dijo, él solo, porque recuerden que ciertos sueños son muy extraños, o sea, es bien difícil poderlos recordar a veces en la mañana, o a veces en la mañana nomás despertamos, los recordamos tan fresco, pero ya como a la hora, 2 horas se nos han ido. Entonces, cuando él soñó, él dice que el Raba Shimon Bar Yochai le dijo, si me tiras 3 piedras, yo vendré. Entonces, el significado del sueño era de que los tenía que repetir 3 veces para que él lo recordara. O sea, yo vendré es recordar, o sea, se le va a venir lo que él estudió. Entonces, dice, el estudiante tomó el consejo to heart, dice, o sea, que sí lo tomó bien a pecho, como decimos,
Eh, y dice de y que lo tomó, dice, y lo repitió, y que él empezó a repetir todo lo que él aprendía y así nunca más se le volvió a olvidar. Es una historia bonita. Ahora viene, ¿cómo tratar a un judío que fue vendido como un sirviente? Dice Moshe, ¿cómo Moshe pensó del judío? Okay. A Jewish man dice que un hombre judío quien vendió, ok, que prestó dinero, espérame, déjeme leer toda la sentence para. Ok, una persona que prestó algo, pero que ya, o sea, de este está hablando de que robó dinero, pero que ya no lo pudo pagar para atrás, debe ser vendido como un sirviente a otro judío, pero, pero no debe ser vendido por más de 6 años, o sea, él tiene que servir 6 años y al séptimo, como lo leímos en la primera parte, tiene que salir libre. Los jueces del Beidim, el Beidim, ¿se recuerdan? Los 71 jueces, eh, quienes vendieron, porque se llevaban al Beidim, o sea, ahí le hacían el juicio y ellos lo vendían a otro judío. Entonces, el dinero de la venta, el dinero de la venta de este siervo judío, se lo daban a la persona del afectado, o sea, la persona afectada, como les comenté. Eh, Suponiendo él robó algo de $10,000, entonces se vende en 20,000 y se le da a la persona afectada. No importando, dice, o sea, ya solo con eso no quiere decir de que ya está libre, o sea, no, sino que va a ser castigado siendo un esclavo. Pero aún así la Torah le comanda, la Torah exige a su máster, a su dueño, que lo trate very well, que lo trate muy bien. Dice, hay muchas leyes, dice, que su máster must obey, que su maestro debe obedecer, imagínense. O sea, la ley es prácticamente para el maestro, no para el que vendió, al que vendieron. Y aquí hay algunas de ellas. Un máster, un dueño, un máster, quien compró a un judío eh, sirviente, tiene prohibido venderlo a él a alguien más. O sea, que yo lo compré y ya no lo quiero, lo voy a vender. No, ya no lo puedo vender, revender, por decirlo así. The master must give his Jewish servant the same food that he eats. El máster debe darle al sirviente la misma comida que él come. Dice, si él tiene un steak for dinner, para cenar, no le puede dar al sirviente pescado y decir, oh no, el pescado es bueno o es muy bueno para ti, puedes comerte eso, o frijoles o una sopa. No, no, eso es para ti, eso es muy bueno para ti, cómete. Si yo me estoy haciendo un steak aquí, no le voy a llevar al sirviente porque es sirviente o porque cometió algo, lo tengo que castigar. Yo no lo voy a tratar bien porque si cometió un error o cometió eso, o sea, no, tengo que darle de lo mismo que yo estoy comiendo. El máster no puede dormir en una cama más confortable que la que le ha puesto al sirviente. Él no puede decir que necesita un mattress bueno y una buena cama, pero para mi sirviente cualquiera o una vieja estaría bien. Una de esas, good enough. Él tiene que darle al sirviente la exacta que él tiene del mismo tipo para que él la pueda usar, del mismo tipo que él usa. Imagínense. Que no puede hacer el maestro tampoco, el dueño no puede hacer
no puede darle trabajos humillantes al sirviente. No puede darle trabajos así que lo hagan ver menos que alguien. O sea, tienes que darle el mismo trabajo que cualquier trabajo que le estás dando a cualquier otra persona. Si se gana un puesto, se lo tienes que dar. Y, o sea, tienes que ayudarlo y tratarlo bien. O sea, no solo porque lo compraste como sirviente, él va a ser un sirviente. Como les dije en la primera parte, de que en estos tiempos a las personas que llegan a trabajar, a limpiar casas o a cuidar las casas o ser como sirviente, a veces hasta les ponen tipo de vestimentas diferentes, nomás como un uniforme. Ya con eso los estás haciendo ver diferente a ti y eso no se debe ser así. Entonces, en este caso, porque les estás enseñando los valores y le estás ayudando a las personas a que no deban volver a robar. Ahora, en este caso, no agarras un sirviente porque robó, sino porque lo necesitas, pero de esa forma tú tampoco puedes tratarlo de menos, sino que tratarlo muy bien y por igual. Em, Darle de la misma comida, ayudarlo en cualquier cosa, o sea, tienes que ayudarlo y eso va a demostrar que tú eres una persona con valores, una persona con principios, una persona conocedora de Torah, temerosa de Dios, es lo que ya hablamos de temerosa, de que quieres hacer las cosas bien para Hashem, pues. Entonces, y eso vas a ganar mucho más que siendo una persona que tratas de menos a las personas nomás porque tienes dinero o nomás porque tú le pagas a la persona para que haga tu trabajo. Cualquier persona que te haga un servicio, tú tienes que tratarla muy bien y ser amable, ser educada. O sea, demuestra, hijo, hija de quién eres. Eres un hijo y una hija de un rey, ¿ok? Entonces, imaginan ser hijo de un rey terrenal, hablemoslo, que según tienes todo y eres pedante, eres orgulloso, orgullosa, eres que miras de menos a todas las personas, o sea, se ve mal y das cabida a que las personas se alejen de ti. Ahora no digamos ser hijos, o sea, que sabemos que somos hijos de un rey o hijas de un rey, entonces, y del rey de reyes, entonces, y te comportas como tal. Aquí no hablemos de religiones, aquí no hablemos que porque yo soy de esta o yo soy de la otra, o sea, aquí todos somos hijos de Hashem y tenemos que mostrar nuestros valores, tenemos que mostrar nuestros principios, nuestro conocimiento de Torah. Y aún si las personas un día nos preguntan, oh, mire, usted es muy amable o sea, ¿por qué es usted así? Pues nosotros podemos decir porque Hashem así lo quiere. Hashem nos ha enseñado a ser así, a ser así. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos elevando y glorificando el nombre de Hashem. Pero que cuando las personas hablan mal de nosotros o las personas que dicen, oh, mira que esto y lo otro, mira cómo se comporta, Hilul Hashem, eso estamos haciendo, o sea, profanación del nombre, porque hablando de nosotros, de nuestros valores, de nuestros comportamientos, están hablando mal de Hashem. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aprendiendo Torah, estamos aprendiendo cómo ser mejores. Entonces, muestra esos valores, enseña esos valores, edúcate y aprende y ponlo en práctica todo lo que estamos aprendiendo. O sea, tú tienes que ser bueno con todas las personas. O sea, nosotros no somos más que nadie. Solo porque una persona te está dando un servicio, ya sea en un McDonald's o en un Burger King o en una gasolinera o en un car wash o en un lugar y porque tú trabajas en oficina o porque tú piensas que ganas más. Digo piensas que ganas más porque yo he hecho trabajo de car wash y yo he ganado más haciéndole el servicio a las personas que están en oficina. He ganado, y no lo estoy diciendo con prepotencia, sino como ejemplo por lo que acabo de decir. He ganado más dinero que personas que ganan en una oficina. Entonces, tú no puedes tratar a una persona porque piensas que porque estás con aire acondicionado y estás vestido mejor que el que está haciendo un trabajo afuera en el sol y está todo sudado, lo vas a tratar menos o de menos. O sea, tienes que valorar a cada persona por igual, sea lo que sea, haga lo que haga, del color que sea, del idioma que sea, del país que sea, tú tienes que mostrar quién eres tú. Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo con esta parasha, de cómo tratar, no le vamos a llamar sirvientes, pero están así, o sea, en este tiempo nosotros vamos a cambiar las cosas. Entonces, de aquellas personas que están dando un servicio, que quieran salir adelante, quieren prosperar, entonces, a tratarlos con educación,
con respeto, con valores, y eso nos vamos a ver bien nosotros, y van a hablar bien de nosotros, y van a hablar bien de Hashem. Entonces, por eso dice, hermano, que no puedes no puedes darle un trabajo que lo humille. O sea, que lo hagas con esa intención. Si tu trabajo es X y él piensa o sea, ese es tu trabajo, es lo que tú haces, es lo que hacen todas tus personas, es muy diferente. Como por ejemplo, dice, no le puedes decir, quítame los zapatos. O sea, o ponerlo a hacer trabajos innecesarios que tú sabes que son innecesarios, dice. Que como que lo pongas a que te sirva un vaso de agua sabiendo que tú no necesitas el agua. O sea, simplemente por estar molestando, solamente por hacerlo sentir incómodo. Igual, trabajos regulares de noche, tiene que tener un horario que él está empleado durante solo las horas del día. Aquí lo que les dije de que el máster tiene que darle una mujer eh, a su Hebrew servant, una cananita, una no judía. Y eso habla en general. Una slave woman for a wife, dice una mujer esclava por esposa. Usualmente eso no lo acostumbramos, dice un judío no se puede casar con una cananita. Y menos si es una slave, dice. No por tenerla de menos, sino es una mitzvah que Hashem dijo que no. Pero en este caso la Torah hace una excepción, dice, porque este hombre es un ladrón que ha removido, que se ha bajado, como les dije. O sea, cuando estoy diciendo este hombre es un ladrón, no lo estoy humillando, sino que él robó. Entonces, por haber hecho ese acto que Hashem nos había dicho, no robarás, él bajó de categoría, por decirlo así, o espiritualmente bajó mucho, entonces eso lo hace ver a él de que lo que él hizo no estuvo bien. Torah, Hashem. Entonces dice, from the holiness of the rest of the Jewish people. However, dice, ningún judío tiene que estarle recordando al sirviente toda su vida. O sea, estarle diciendo, eres un ladrón, tú eres esto, tú eres lo otro. No. Después que él haya salido de libre, mucho menos está diciendo, acuérdate que tú fuiste esto, o sea, tú no, ya eres libre, eres otra persona, te renovaste, cambiaste tu chip, ahora tienes otras oportunidades, eres otro hombre, hombre nuevo, hasta ahí quedó el pasado. Cada judío irá libre después en el séptimo año. Él no debe ser vendido por más de 6 años. Él no debe pagarle a su jefe o a su maestro o a su máster o a su dueño ningún dinero cuando él se vaya. Al contrario, el máster, el jefe, el dueño debe darle a él presentes. Aquí está hablando del Yovel, de lo que les dije de los 6 años y en el séptimo va libre, o en el año 49, en el 50 va libre. Aquí está dando un ejemplo acerca de dinero. Si alguien, aquí está hablando por si presta, ¿ok? Existe ya, si if someone gives the servant money to free himself, he may pay the balance. Él debe pagar el balance por irse libre a su máster e irse libre, por ejemplo, si él fue vendido por 3 años, el periodo del precio es de 3,000 por año y él se puede redimir por él mismo en el fin del primer año, dice, pagando al máster los 2,000 restantes, o en el final del segundo año pagando nada más 1,000. O sea, si a él le quedan 3 años y la venta fue de 3,000, 1,000 por año, entonces si él se quiere ir antes, alguien le presta el dinero,
y le paga 2.000 porque ya estuvo un año, 1.000 por año, y le faltan 2, paga 2.000. Si solo le falta un año, paga nomás 1.000 y ya se puede ir libre. Si su máster muere y no tiene hijos, el sirviente se va libre, o sea, no tiene por qué quedarse. Pero si el máster tiene un hijo, él continúa sirviendo al hijo. Si el máster desea que el sirviente se vaya libre antes de que el tiempo se cumpla, o sea, no tiene que ser 6 años y hasta el séptimo. O sea, si el máster quiere que se vaya antes, es opcional del máster, del dueño. Aquí habla acerca de lo que hablamos de que él dice que no se quiere ir. Dice, después de que el sirviente ha trabajado sus años y el maestro le dice, you are free, ya eres libre. Pero la respuesta del sirviente es, I don't wanna go free, no me quiero ir libre. I like you, my master, and I like my wife. O sea, te quiero a ti, quiero estar contigo, me gusta estar aquí, quiero a mi esposa, la cananita, quiero quedarme con ella aquí. Eh, y mis children, porque ya tiene hijos. Say by you, ok. If so, el master tiene que agarrarlo y llevarlo con el Beidim a juicio. Este juicio es de 3 jueces. Este Beidim es de 3 jueces y le dice a ellos de que él no se quiere ir y a ellos lo escuchan por palabra de él que él no se quiere ir. Entonces vienen y ponen al sirviente así en la pared y en el poste del dintel de la puerta y con un instrumento de hierro with a sharp, con una punta, y le hacen un hoyo en su oreja derecha aquí. Entonces ahora el sirviente será llamado Eved Nirza, que significa un sirviente quien su oreja fue piercing, fue perforada. Entonces dice de que él va a estar ahí él puede estar ahí con su máster, perdón que no nada que ver máster con maestro, pero lo confundo. Máster con su dueño, va a estar ahí con su máster hasta que el máster muera. Y que si ya viene el Yobel, los 50 años, 49 y 50, y todavía su máster está vivo, él se puede ir libre, a pesar de que él anteriormente había dicho que se quería quedar. Dice que por qué un judío quien quiere seguir sirviendo, quiere seguir siendo un sirviente, por qué se le perfora su oreja y por qué en un dintel, en un marco de una puerta. Hashem quiere que todos los judíos sean sus sirvientes. O sea, que todos nosotros le sirvamos únicamente a Hashem, no a nadie más. Ya fuimos sirvientes en Misraim, en Egipto. Y Hashem, ¿qué hizo? Nos liberó, nos sacó, nos tomó para que ya no fuéramos sirvientes. Entonces quiere que solo le sirvamos a Él. Pero viene esta persona y no se conforma con eso de que es libre, sino que ahora dice, ok, ya cumpliste tu tiempo. La primera vez fue porque cometiste un error y tu pago es servir 6 años y salir en el séptimo. Pero ahora que ya está en el séptimo, ¿por qué rehusas tu libertad? ¿Por qué quieres salir? ¿Por qué no quieres salir? ¿Por qué te quieres quedar y seguir siendo un sirviente? Cuando yo quiero que todos ustedes me sirvan nada más a mí. He told to Bnei Israel, él les dijo a los hijos de Israel en Matan Torah, en la entrega de la Torah, en el Har Sinaí, de los mandamientos, you are my slaves, whom I took out from Egypt. Ustedes son mis sirvientes a quien yo saqué de Egipto. Entonces dice, un hebreo, un judío, que es sirviente o esclavo de un máster humano,
de una persona, no puede servir a Hashem muy bien, o sea, del todo. He's not free, él no está libre, dice, completamente para estudiar Torah y hacer todos los mandamientos como él quisiera. Él siempre debe estar obedeciéndole a los llamados de su maestro, de su patrón. Y si un judío sirviente decide continuar sirviendo a su máster después de 6 años, entonces como que si él está escogiendo servirle a Hashem menos. Entonces Hashem say about him, entonces Hashem dice sobre él, didn't you or your forefathers, no tú ni tus, espérame, que no escuchaste tú o tus forefathers, o sea, tus antepasados, por si él no estuvo presente para lo de la época de que Hashem entregó la Torá. Por eso le está diciendo, ¿acaso no escuchaste tú o tus antepasados en el Har Sinaí que me debían de servir solo a mí? Parece como que si no escuchaste muy bien, dice Hashem. ¿Por qué tú prefieres servir a un máster humano? Entonces, como sign, como muestra que tú no escuchaste bien, tu oreja va a ser perforada. Esto va a mostrar de que yo no soy placentero hacia ti. O sea, prácticamente como un tipo de castigo. Miren, la oreja. Entonces muestran una foto de... Y ahora dice, la oreja del sirviente es perforada next to a door, continua, una puerta a la jamba, para recordarle a él, to remind him, que todos los judíos son sirvientes de Hashem. De sirvientes de Hashem, cuando ellos pintaron, se recuerdan para Pesach, para que Hashem dijo que pusieran de la sangre del cabro con hisopo, los dinteles, porque iba a pasar el Malach HaMavet, el ángel de la muerte, en la noche de Pesach. Entonces eso le recuerda a él de que Hashem nos había dicho de que nosotros íbamos a servirle únicamente a él y no a nadie más. Entonces es doble recordatorio. No me escuchaste y ahora para que recuerdes ahí, en esa parte. Ok, aquí terminamos un poquito más profundo acerca de los slave, de los sirvientes y de la perforación, de cómo es el trato y eso. Ahora vamos a hablar how to punish a murderer, cómo castigar a un asesino. ¿Qué castigos da la Torá o nos comanda para un judío quien mató a otro judío a propósito? Hashem le dijo a Moshe, si un judío mata a otro judío a propósito, después de que él fue visto por 2 testigos, el Beidim dice, tiene que ponerlo a él a muerte. Ellos, o sea, el Beidim, ellos matarán al asesino cortándole su cabeza con una espada, que es una de las 4 maneras de castigar o de matar a un asesino. Which 4 ways? Que el Beidim put people to death, ok. Si un judío mata a otro judío por error o accidente, él tiene que correr hacia las ciudades de refugio. Se llama Ir es como ciudad, Ir Miklat, a city of refuge, ciudad de refugio.
Ir Miklat se llama esa. Ok, 4 formas de death punishment por el Beidín. 4 formas de castigo a muerte por manos del Beidín. Recuerden o por si no lo sabían, que aún la muerte viene siendo el último proceso o castigo o expiación que podemos hacer para rectificar todos nuestros pecados. Podemos rectificar por muchas formas en vida, en esto, pidiendo perdón, haciendo teshuvah, shelemah, haciendo arrepentimiento sincero, completo, arrepintiéndome, pidiéndole perdón a las personas que les hice daño, rectificándoles por pago por esto que hice, por lo otro. O sea, hay muchas formas de cómo nosotros podemos llegar o alcanzar la rectificación o el perdón de Hashem de nuestros pecados. Pero aún la muerte todavía es parte de rectificar o de una rectificación de nuestras faltas. Entonces, se escucha cruel, se escucha duro, se escucha fuerte, pero es lo que Hashem ordenó. Entonces, por eso muchas personas dicen que él era un Dios de guerra y de amor. Sí, Dios es Dios y Dios no va a cambiar ni antes ni después. Que ahora ya no hay Beidín, que ahora ya no hay el templo, que ahora ya no hay muchas cosas, es una cosa. Pero eso no quiere decir que por eso vas a ser absuelto de que andes matando o que hiciste eso, porque ahora Hashem cumple esto mismo. eh, de diferente forma, pero de que se va esa persona. Ahí les dije en la primera parte el ejemplo de la persona esta del dinero. Entonces Hashem se cobra esa vida, o sea, porque todas las vidas le pertenecen a Hashem, a nadie más. Entonces nosotros no somos nadie para cobrar, perdón, para cobrar vidas o para cobrar esa sangre o para derramar sangre o para tomar juicios. No somos nada ni nadie. Solo Hashem. Entonces, Hashem siempre va a cobrarse eso. O sea, no va a quedar impune, pues, nada. Y ni las muertes, ni mucho menos otras cosas. O sea, es lo que es. Entonces, vamos a seguir. Entonces, ya hablamos acerca de la Ir Miklat, que es la ciudad de refugio. Por qué se iban para ahí mientras se investigaba y mientras se hacía el juicio. Y luego, entonces vamos a hablar acerca de las 4 formas de penalidades, pues de muerte, hechas por el Beidín. Beit Hamikdash was put to. Ok, si un judío comete ciertos pecados, dice en el tiempo del Beit Hamikdash, ese cuando ya estaba el templo, era puesto a muerte. Un Beidín, por lo menos de 23 jueces, tenían que escuchar el caso. Ok, tenían que escuchar el caso, dice. Después de haberlo escuchado y haber escuchado a los testigos y haber discutido el caso sobre ellos, el juez debía votar. Si por lo menos habrían votado a favor de muerte 13 de los 23 jueces, 13 de los 23, que es la mayoría, más de la mitad, porque serían 11 y medio, entonces 13 es más de la mitad, y sería puesto a pena de muerte. Y dice que ahí hay 4 tipos estándares para la pena de muerte. La primera era shenek, así se dice en hebreo, que es shocking en inglés, que es ahorcamiento. The sinner is shock, el pecador es ahorcado. La Torah comanda de shenek, punishment, el castigo o la sentencia de ahorcamiento, por 6 pecados. Por 6 pecados que
esta persona ha hecho. Uno de ellos sería por haber, por haber hecho que tus padres sangraran y por haber cometido adulterio. Son 6. Si cometías 6, ahorita solo mencionan 2. Si habías cometido 6 de estos, entonces entrabas en el rango de la pena de muerte de ahorcamiento. ¿Cómo puedes sacarle sangre a tus padres? Dice. Nuestros sabios comentan de que está prohibidísimo sacarle sangre a nuestros padres. Pues, ¿cómo sacarle sangre? Aún si tú eres doctor, no puedes sacarle sangre a tus padres. Si tú eres dentista, no puedes sacarle un diente a tus padres porque aunque estés haciendo bien, estés haciendo tu trabajo, no puedes hacerlo. Eso es lo que nuestros sabios nos han enseñado. Lo escuchas extremo, lo escuchas como sea, cada quien. Pero yo estoy diciendo y les estoy compartiendo lo que nuestros sabios comentan y dicen. Cuando dicen no sacarás sangre a tus padres, es de todas las formas. Que lo haces porque no vaya a pagar a otro lado, que no sé qué, pues mejor habla con alguien de tus asesores, de tus compañeros, de tus colegas y dile, ¿sabes qué? Necesito que me hagas este favor. Yo no puedo porque mi creencia o mi fe o yo pienso lo que sea, no puedo hacerlo. ¿Crees que lo puedes hacer tú? Yo te lo pago a ti. O si no quieres sacar de tu dinero por un trabajo que le van a hacer a tus padres, dile, ¿sabes qué? Explícale, dile por qué razón y dile, tú le vas a sacar 2 dientes, ejemplo, un diente, digamos, a mis padres, cualquiera, eh, pero no cobres. Entonces, si tú necesitas hacerle un trabajo a uno de tus familiares, me lo mandas a mí y yo no voy a cobrar y así estamos a mano. Hay muchas formas de cómo podemos hacerlo, muchas formas, pero quiere voluntad y quiere entendimiento, o sea, cada quien. Pero yo les estoy diciendo lo que no se puede hacer. Entonces, porque no eres el único dentista en el mundo, no eres la única persona en el mundo que existe para poderlo hacer y que tienes que ser tú. Hay una discusión por si es de entre vida y la muerte, o sea, si es entre vida y muerte y no hay otra persona que lo pueda hacer para salvar a tus padres, no hay nadie más, estás solamente tú y tú lo sabes hacer, lo que tengas que hacer para salvarle la vida a tus padres, pero que no hay nadie más, hay discusión entre que lo puedes hacer y que no puedes hacerlo. Entonces eso ya va a depender de cada quien, pero que también yo pienso que si es una entrevista, mi interpretación personal, entre vida y la muerte y no hay nadie más, y yo sé que no hay nadie más, sino, o sea, de verdad sé que no hay nadie más y que yo tengo que hacer X cosa por salvarle la vida a mis padres, lo puedo hacer, porque la vida está ante todo, porque la vida, como le he dicho, es muy importante. Entonces, pero tengo que estar 1000 veces, ni 100 veces, 1000 veces seguro que no hay nadie más que pueda ayudarme. Una espina, dicen también que no puedes sacarla. O sea, el respeto que hay en tus padres, la honradez. O sea, que si supieras o pudieras entender el nivel que hay entre tus padres y tú, si lo pudieras entender, pudieras comprender lo que les estoy diciendo. Porque esto, o sea, estamos entrando a otros temas más profundos, no solamente sacar sangre de un golpe, o sea, eso es peor. Pero les estoy diciendo a lo que los sabios han llegado y han interpretado y han dicho. Entonces, ante la duda, como les he dicho, mejor no hacerlo, o sea, evitarlo. Y el adulteramiento, pues ya sabemos todos a qué se habla. Entonces, esos son 2 de los 6 que entraban en esa categoría de ahorcamiento. Vamos al segundo, hereg, que es killing, o sea, muerte, matar. Eso ya lo leímos en la primera. El pecador se le cortaba la cabeza con una espada. La Torah enseña o ordena de hereg, el asesino. Castigo sería por 2 razones. Estos son 2, aquí era 6, estos son 2. Uno, bueno, de los 2 solo da uno, que es matar a otro judío o matar a otra persona.
Con solo el hecho de que hay testigos y que te miraron que tú mataste, no necesitas más. La cabeza. La tercera, sraifa, burning, quemamiento. El pecador era forzado a abrir su boca y le metían o le echaban un líquido caliente, que ese era que se conducía por todo su cuerpo, por todo su esófago, por toda su garganta, quemándole todo adentro de su cuerpo. La Torá nos ordenaba este tipo de castigo, que es raifa, que es burning o quemamiento, por 10 pecados, más de los cuales conciernen en matrimonios prohibidos, acerca de las de las familias cercanas. ¿Y cuáles son esas? Vamos, quiero ver. Ok, ¿cuáles son los? Ese era uno dice, este dice líquido, que te metían un líquido caliente que te consumía todos los órganos y todo y morías en el instante. Otros dicen que te metían una bombita con líquido igual caliente y te la tenías que tragar. Media vez se deshacía eso adentro, era una muerte segura, o sea, pero era caliente, o sea, era un líquido caliente. Y este era solo por ese pecado, no por otro más. Solo por tener relaciones o casarte con una persona cercana a ti. ¿Cuáles son las personas cercanas a ti? Las vamos a leer. Pero les voy a leer desde muy antes para que puedan entender. Levítico o Vaikra en hebreo, Vaikra 18.1, Levítico 18.1. Me va a costar leerlo aquí porque está así todo en español. Dice, el Señor se dirigió a Moshe y le dijo, di a los israelitas lo siguiente, yo soy Adonai tu Dios. Ok, primero dice, para que recuerdes quién soy yo, quién lo está diciendo, yo soy Adonai tu Dios. O sea, recuerda quién te lo está diciendo. No sigan las costumbres de Egipto, país en el cual vivieron. No sigan las costumbres de Canaán, país al cual voy a llevarlos, ni vivan conforme a sus leyes. Cumplan mis decretos, pongan en práctica mis leyes, vivan conforme a ellos, y la firma de Hashem o el sello para que sepan que lo que he dicho es vigente. Yo soy Hashem, tu Dios. Pongan en práctica mis leyes y decretos. El hombre que los cumpla, ¿qué? Vivirá. Yo soy el Señor, otra vez. Yo soy Hashem, otra vez, otro sello, otra firma. Ningún hombre debe acercarse a una mujer de su propia familia para tener relaciones sexuales con ella. Yo soy el Eterno. ¿De cuáles familiares? ¿Cuáles son las prohibidas? No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Además, ella es tu madre y no debes hacerlo. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con su mujer. O sea, primero no lo expliqué porque está muy claro. El segundo está hablando de, digamos, si mis padres, o digamos, los padres se separan, no se pueden meter con la mujer del padre. O sea, no es tu madre, pero es la mujer de tu padre. O sea, prohibido. No tengas relaciones sexuales con tu hermana, ya sea tu hermana por parte de padre o por parte de madre, ya sea que haya nacido en la casa o fuera de ella, no debes tener relaciones sexuales con ella. Eso es prohibido, o sea, hermanastra o hermana de papá y mamá. O sea, hermana solo de mamá o solo de papá o hermana de papá y mamá. O sea, no se puede. No te deshonres a ti mismo teniendo relaciones con tu nieta.
sea por parte de tu hijo o de tu hija. No debes tener relaciones con ella. Claro. No tengas relaciones con la hija de la mujer de tu padre. Ha sido engendrada por tu padre y es tu hermana. No debes tener relaciones con ella. Ajá, o sea, esta ya es hermanastra. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu padre, tu tía. Es la misma sangre que tu padre. No tengas relaciones sexuales con la hermana, o sea, tu tía o tu tío, ¿ok? No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu madre, ajá, la hermana de tu madre, porque es la misma sangre de tu madre, tu tía también. O sea, tu tía o tu tío de parte de mamá, tu tío o tu tía de parte de papá. No deshonres a tu tío teniendo relaciones sexuales con su mujer, pues es tu tía política, o sea, tu tía política, la esposa de mi tío, la esposa de el esposo de mi tía, o sea, ninguno. Lo digo por las mujeres, por eso hablo así, ¿no? No tengas relaciones sexuales con tu nuera, pues es la mujer de tu hijo. No debes tener relaciones sexuales con ella, tu nuera, tu yerno, ninguno. No deshonres a tu hermano teniendo relaciones sexuales con su mujer. Está claro. Cuñada, cuñado. No tengas relaciones sexuales con una mujer y con la hija de esa mujer. O sea, la mamá y la hija, con las dos. Ni tomes a su nieta, ya sea por parte de su hijo o de su hija, para tener también relaciones sexuales con ella. Esa es una conducta depravada, pues son de la misma sangre. No tomes como mujer a la hermana de tu esposa, ni tengas relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear enemistad entre ellas. Con tu cuñada, mientras estás con tu esposa, o sea, no necesariamente hay tantas mujeres, pero está explicando de que no estés con que no te metas con la hermana, con tu cuñada o tu cuñado, mientras tu esposo o tu esposa esté vivo. ¿Por qué? Porque para que no se cree enemistad entre ellos dos, que son hermanos o hermanas. Entonces, y aunque muera habiendo tanta mujer o tanto hombre, pero lo está aclarando. No tengas relaciones sexuales con una mujer en su periodo de menstruación. No te acuestes con la mujer de tu prójimo, ni tengas relaciones sexuales con ella para que no te hagas impuro por esa causa. Prohibidísimo estar con una persona, uno de hombre, con una persona que está en sus días eh, de su periodo, prohibidísimo. Y esas son todas. De ahí habla de hombre como si te acostaras con una... No te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer. Ese es un acto infame. No te entregues a actos sexuales con ningún animal. Pero bueno, quería hablar más que todo porque estamos hablando de las familias, o sea, de los relatives, de los cercanos. Entonces, ya habla más, hay más temas ahí, más con quién no lo puedes hacer, pero el punto al que quería tocar era acerca de los más cercanos, de la familia, acerca de la mujer que ya no tiene nada que ver porque no es de la familia, sino que es tu mujer, pero está en periodo. Es prohibidísimo estar con una persona así. En el judaísmo ortodoxo se acostumbra a tener dos camas. En el tiempo que la mujer está en su periodo, en sus días, por decirlo así, duermen separados. ¿Por qué? Por el simple hecho de tentación, simple hecho de que se toquen o algo y vaya a haber algo y vayas a pecar, mejor evítalo. Eh, Luego, las mujeres casi siempre saben más o menos cuándo toca, entonces evitarlo, cuidarse, cuidar a sus esposos, cuidar a su familia, porque hacen todo eso muy cuidadoso. Hashem los va a bendecir ese hogar. Entonces, cuando la mujer termina su periodo, estoy hablando bajo leyes de eh, judías, pues, acerca de esa ley. Entonces, se meten como un trapo o algo pues delgado que no vaya a lastimar para ver si las paredes están todavía tienen algún residuo. Si tienen algún residuo, se revisan el siguiente día. Después cuando termina que piensan que ya estuvo,
porque siempre hay residuos. Entonces hacen esa práctica, y cuando hacen el chequeo y ya no hay ni un puntito, ni un residuo, ni nada, cuentan 7 días más de sus periodos. Si su periodo es de 4 y se chequearon en el quinto y todavía hay un residuo, y después llegó al sexto y en el sexto ya no hay, entonces cuentan 7 más, 7, 8, 9, 10, 11, entonces 12 días. Y así, si dura 4, si dura 3, si dura 6, si dura 7, si dura 5, no sé. Entonces estoy diciendo que después que terminan, que piensan que ya no hay, se siguen chequeando hasta que estén seguramente 100% seguras que ya no hay ningún residuo. Entonces cuentan 7 más, y después de 7 más van al mikveh, lo que es una, como una piscina chiquita, como no sé cómo decirles, un mikveh. Entonces pequeñita, donde cabe solo ella, y se sumerge 3 veces, hace una oración. Esa agua lógicamente se va, corre, no es que está ahí estancada, tiene que ser agua viva. Pueden hacerlo en un río. Entonces tiene esa agua que correr, agua viva. Entonces ya después que hacen su bendición, la mujer está lista, está pura otra vez, y ya pueden estar con su esposo. Lo sienten muy largo y cómodo, o sea, bien difícil, pero se los digo, es una bendición, y aún van a mejorar la relación entre esposo, esposa en el hogar. ¿Cómo? ¿Por qué lo dejó Hashem así? ¿Por qué lo instituyó así? ¿Por qué los sabios lo instituyeron así? Recuerden que me estoy saliendo un poco, pero pienso que es importante hablarlo, ya que me pasé, lo hablé, entonces quiero tocarlo. Eh, el hombre en sí es un poco más rudo, no un poco más, a veces rudo, es más salvaje, más animal. Entonces, el hombre, o sea, una mujer, pienso yo, porque lo he escuchado, que pueden estar sin la intimidad. Un hombre como que lo necesita. Entonces, al hombre tenerlo, o sea, ese tiempo, ese periodo, está casi ya loco por estar con su esposa. Entonces, eso le ayuda mucho a que pueda ver siempre a su esposa bien, siempre verla hermosa, siempre verla, o sea, con esos ojos de querer estar con ella, y verla mucho, que tenerlo a cada rato, y como cualquier cosa lo agarra a uno como si fuera cualquier cosa, y ya terminó. Entonces llega un momento en que se vuelve ya algo ya no santo, porque la relación entre esposos es santa, es santo. Entonces, algo único. Entonces, ya llega el momento en que ya se mira como, y cosas así. Entonces, no es bueno. Entonces, para los que lo quieren practicar así como les digo, háganlo, y van a ver que van a cambiar mucho, mucho, mucho eso de su hogar. Va a cambiar su hogar, va a cambiar su relación entre esposo y esposa, va a mejorar. O sea, lo estoy hablando en positivo, que va a cambiar positivamente. Y si no, inténtenlo y van a ver. Entonces quería tocar ese tema. No quería, pero se dio porque me pasé, no, se llegó a ese punto. Entonces ese era acerca de Jereg, de que era del castigo por estar... no, perdón, ese era Sraifa, que era cerca por haberse casado o haber estado con personas close relative, de familiares. Ya les dije qué familiares son los que están prohibidos. Y el último era Sequilá, que es stoning, apedreamiento. El pecador, dice, lo subían a una plataforma, a una tarima de 12 pies de alto. Uno de los testigos eh, uno de los testigos lo tiraba desde arriba. Usualmente, dice, la caída lo mataba, pero que si él seguía vivo después de la caída, el otro testigo, porque recuerden que tienen que haber siempre por lo menos dos, el otro testigo recogía heavy stone, piedras pesadas, y se las tiraba. La Torá nos ordenaba esquila,
sequila, para 8 aberraciones, 8 pecados que el pecador pues había hecho, que una de ellas era idolatría y el Hilul Shabbat, el, el no, el no guardar Shabbat. Eran 8, pero de esas 8 nos están dando nada más 2. Entonces, idolatría, hay mucho tipo de idolatría, no solamente tener el animal ahí, muñeco, sino mucho tipo de idolatría, fotos, creencias, objetos, prácticas, etcétera. Y Hilul Shabbat es profanación del Shabbat, que no cumplas con Shabbat. Entonces eso te llevaba al apedreamiento. Perdón. Dos testigos, recuerden que aún Hashem ocupó 2 testigos para la creación del mundo, el cielo y la tierra. Dice, ¿por qué Hashem ordenó que los judíos debían matar por ciertos pecados cometidos? Dice, hay 3 razones del por qué. O sea, porque puede empezar, pero ¿por qué tienen que matarlo? O sea, hay 3 razones por qué. Ayudar a las personas a que no pequen. Si un judío sabía de que él sería puesto a muerte, a una sentencia de muerte, por un cierto pecado, eso le ayudaría a controlarse y desear cometer ciertas cosas como las que leímos, los ejemplos. Porque aún es el tiempo de hoy. ¿Por qué ahora se hacen tantas cosas? Por la flacidez y las formas guangas o débiles de la corrupción o de los juicios o de tantas cosas. Entonces ahora ya no hay temor a nada, a nada. O sea, ni a Dios, ni a las leyes, ni a los policías, ni a los soldados, ni a nada. Entonces, pero si hubieran esas leyes hasta el día de hoy, ¿la pensaras o no la pensaras? O sea, y si todavía aún así lo quieres hacer, tuvieras un cuidado a no dejar una huella o que no te mire nadie, pero o sea, la pensaras mucho más. Entonces, esa es una de las razones por el cual Hashem ordenó que se hicieran este tipo de correcciones o de castigos o penalidades para ciertos tipos de pecados. El otro ayudaría al pecador a obtener o alcanzar el Olam Haba, el mundo venidero. Algunos pecados, dice, some sins are so great, dice, algunos pecados son tan buenos que algunos judíos cometen que pierden su silla en el Olam Haba. O sea, son so great, dice, that you who commit them, los him share in Olam Haba. Ajá, o sea, no buenos de que excelentes, sino, o sea, los llevan a perder su silla allá en el Olam Haba, en el mundo venidero. Dice, however, si alguien admite que hizo las cosas mal y es puesto a muerte, Hashem lo perdona. Y su muerte, y su muerte lo hace a él, lo hace que valga la pena para que alcance el Olam Haba. Antes de que un pecador sea penalizado con la pena de muerte por el Beit Din, a él se le dice que diga bidui, o sea, que admita sus pecados. Si él no sabe cómo decir un bidui, él simplemente puede decir, may my death atone for all my sin. Que sean todos mis pecados borrados o eliminados. Sea mi muerte como la corrección de todos mis pecados. Entonces Hashem lo perdona y es merecedor del Olam Haba. Como les dije anteriormente, aún la muerte todavía es buena en ese sentido. Y en muchos más, porque cuando morimos no es que ya terminó todo, sino que entramos a otra etapa, otro sistema, otro movimiento
donde nuestra alma continúa y es el propósito del por qué estamos aquí. O sea, este no es el propósito, o sea, aquí no se nos termina nada, aquí empezamos y continuamos. Entonces, al final, no es malo. Entonces dice, y 3, o sea, la primera, it help people not sin, it help the sinner earn olam haba, y la tercera es, it put right the Hilul Hashem, the sinner cause. Ok, dice, cuando un judío hace un pecado, él causa Hilul Hashem, él causa como la profanación del nombre de Hashem, lo que le estaba diciendo. En desecración, como el nombre de Hashem, o sea, en una forma no buena que hacemos en contra del nombre de Hashem. Eh, que dice que la Torah lo ve ya una persona muy baja de importancia al ver de que está cometiendo muchos pecados y él puede hacer a otros pecar. Entonces eso hace de que desagrade a Hashem y degrade el nombre de Hashem. That is Hilul Hashem. Pero cuando el Beidim dice castiga al pecador y especialmente si él es castigado con la muerte, los que han estado viendo piensan, se ponen a pensar, qué grande y santo es Hashem, los mandamientos de Hashem. Entonces ahora en vez de hacer Hilul Hashem pasa a ser Kiddush Hashem, o sea, exaltación o santidad al nombre de Hashem, porque su muerte lo hizo, pues nadie quiere morir, aún el más pecador, aunque digas en este momento vas a morir y se te van a borrar todos tus pecados, yo prefiero tratar ahorita vivo que se me borren y rectificar mi vida que pagarlo ahorita con la muerte. O sea, no, pues se me van a borrar, sí, ok, pues que me maten. No, sino hacerlo en vida, pero como en este momento ya no hay opción, ya cometiste el error, ya cometiste el pecado que te lleva a cualquiera de las 4 penas capitales, entonces se hace bien o se mira bien en ese sentido que a pesar de que te van a matar por lo que hiciste, porque es parte, entra en la pena capital, pero Hashem tiene compasión de ti y con tu muerte vas a rectificar tus pecados. Entonces, esas son las 3 razones por el cual Hashem permitió la pena de muerte. ¿Saben qué? Ya llevo otra hora 30 y tantos. Voy a parar aquí, voy a tener que hacer un tercero porque falta todavía, ¿ok?